Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Lecturas, la número 196. Y hoy vamos a arrancar con una nueva lectura, un libro de unas 600 páginas, pero muy importante porque habla de una especie de revolución que se está produciendo ahora mismo, El Código de la Vida, Jennifer Doudna, la edición genética y el futuro de la especie humana, de Walter Isaacson. Y vamos a contar con un moderador que se estrena en esta función, Paco Romero desde Torre Pacheco, Murcia, y va a ser un gusto realmente, Paco, contar con tu moderación. Como ya nos conocemos todos, sencillamente te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Jorge. Decir que hoy no estoy en Torre Pacheco, sino por cuestiones familiares he tenido que desplazarme a Molina de Segura, que está también en Murcia, y que también es un sitio muy fresquito en esta época. Me imagino, sí. Bueno, pues si os parece, empiezo con la lectura de el resumen y la presentación del autor, ¿no? Solo comentaros que he intentado evitar en lo posible, como tiene muchos términos científicos, he procurado, simplificarlo al máximo. Probablemente con ello haya desneutralizado algo el libro, pero si no, era una ristra de nombres de científicos que yo creo que era más enciclopédico que de interés para nosotros, ¿no? Y las preguntas, como no creo que, por lo menos yo no estoy capacitado para entrar en un debate científico, he procurado girarlas alrededor de todo lo que había alrededor de esa carrera por la edición genética. Entonces, os comento que el autor es Walter Isaacson, nacido en Nueva Orleans, Luisiana, el 20 de mayo del 52. Es autor, periodista y profesor estadounidense. Ha sido presidente y director ejecutivo del Instituto Aspen, una organización de estudios políticos no partidista con sede en Washington, presidente y director ejecutivo de la CNN y editor de la revista Time. Asistió a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Oxford como becario de Rhodes en Pembroke. Es coautor de Evan Thomas, The Wise Man, Six Friends and the World, The Maid, y autor de Kissinger, una biografía del secretario de Estado. También de Benjamin Franklin, An American Life, de Einstein, His Life and Universe, American Sketches, Steve Jobs, Los innovadores como un grupo de hackers, genios y gringos crearon la revolución digital, Leonardo da Vinci, y de Kurt Beckett, Jennifer Doudna, edición de Genes y el futuro de la raza humana, que es el que nos trae hoy a esta reunión, ¿vale? O sea que es un autor bastante especializado en biografías. Empiezo contándonos un poco, con introducción, nos mete ya un poco en el personaje. Dice, Jennifer Doudna comprendió que el mundo había cambiado cuando fue a recoger a su hijo a un concurso de robótica que finalmente tuvo que suspenderse por la pandemia. Al día siguiente, el 13 de mayo del 2020, organiza una reunión de colegas para ver cómo los científicos tomaban la iniciativa contra el coronavirus. Tenía lógica porque Jennifer era pionera en CRISPR, una herramienta desarrollada en 2012 que aprovecha un truco de las bacterias para combatir el virus. En su ADN hay una serie de secuencias repetidas y agrupadas que pueden recordar y más adelante destruir a los virus. La invención del CRISPR y la respuesta al coronavirus aceleran la tercera gran revolución. Si la primera fue el gen, bueno, la primera fue el átomo, el BIP y ahora el gen. Nadie dudaba de la posibilidad de utilizar el futuro del CRISPR para la edición genética, pero ya en 2018, o sea, no en el futuro, un científico chino eliminó un gen en unos embriones para evitarle el VIH. Fueron los primeros bebés diseño de la historia. Esto habría un debate. ¿Debemos modificar a nuestra propia especie para evitar ser susceptibles a virus mortales? ¿Y recurrir a la edición genética para eliminar desórdenes graves como las enfermedades de Huntington, la anemia o la fibrosis quística? ¿Y si hablamos de la sordera o la ceguera o de la baja estatura o de la depresión?
¿Deberíamos permitir a los padres mejorar la musculatura o el coeficiente intelectual de sus hijos? ¿O decidir el color de los ojos o de la piel? Si evitamos la aleatoriedad, ¿qué ocurriría con la diversidad de nuestras sociedades? ¿Cómo afectaría esto a la empatía y a la capacidad de aceptación de lo diferente? Vamos, con esto ya tendríamos, solamente con esa introducción ya tendríamos múltiples preguntas para dedicarle toda la sesión. Pero si os parece, entro con el primer capítulo, que es el origen de la vida, Hilo. Doudna pasó su infancia en Hilo, Hawái, donde vive con cierta sensación de alejamiento de su entorno al saberse físicamente diferente de los nativos. Este extrañamiento dejará una huella en la niña que condicionará muchas de sus decisiones y reaparecerá ocasionalmente a lo largo de su biografía. La exuberante fauna y flora de la isla aviva su interés por la biología, aunque su asignatura preferida era matemáticas. Espoleada a su curiosidad por su padre, que la trataba como si fuera el varón que hubiese querido, amplió sus lecturas más allá de lo recomendado por el colegio. Así se topó con un libro que le hizo replantearse algunas cuestiones, La doble hélice de James Watson. Lo leyó como si fuera una novela de detectives, pero además descubrió el trabajo de Rosalind Franklin, la química cuyos hallazgos fueron fundamentales para que Crick y Watson desvelaran la estructura del ADN. El machismo y la traición relegaron a Franklin en la historia de la genética, pero sirvieron a Doudna para asumir que también una mujer podía ser una gran científica. Y ahí me da pie para la primera pregunta. ¿Crees que sería posible que se diera actualmente un desprecio como el que sufrió la figura de Rosalind Franklin? Pepa ha pedido la palabra. Pepa. Hola a todos. La verdad es que la historia de Rosalind Franklin es terrible, ¿eh? Es una cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Como la condición de ser mujer puede llevar a esa situación. A mí me parece una historia espeluznante, ¿no? Y al hilo de tu pregunta, Paco, pues yo he estado curioseando por ahí, mirando datos, a ver qué había, ¿no? Y entonces me encuentro con que en los premios Nobel de Física se han dado 4 premios Nobel de Física a 4 mujeres. La primera, que fue Curie, en 1903. Hasta 1963, 60 años después, se dio el segundo premio Nobel de Física a una mujer, y después hubo otras 2 más. Y en lo que engloba a medicina, física y química, hay 876 hombres premiados y 58 mujeres, es decir, un 6%. Me voy a los premios Princesa de Asturias, que tienen un apartado para tecnología y ciencia y todo eso, ¿no? Y desde 1981, que se crearon, hasta 2003 no se concede el primer premio de este tipo a una mujer. Y en total hay 7 mujeres que lo tienen y 83 hombres. La primera de ellas, en 2003, fue Jane Goodall. Pero como a mí esto no me parecía nada claro y no me reflejaba un ámbito de la realidad, y yo quería saber qué está pasando ahora realmente, ¿no? Con las mujeres científicas, ¿qué pasa, no? Entonces he hablado con un matemático, profesor de universidad hasta el año pasado y académico de la Real Academia de Ciencias Exactas y todo lo demás, que no sé cuánto es, ¿no? Y me dice que desde el año 90, aproximadamente en los años 90, la proporción de chicos o de chicas en los estudiantes se invierte. Hay más chicas que chicos. Las más brillantes son las chicas. Las matrículas de honor son siempre para las chicas. Pero luego, después del doctorado y del postdoctorado, ocurre como una inversión otra vez de todo esto. Las chicas como que desaparecen, las mujeres desaparecen sobre todo del ámbito de la investigación científica, porque fundamentalmente se investiga en equipos y en los equipos se prefiere que sean hombres y no mujeres los que formen parte del equipo. Hay como una oculta tendencia social a rechazar a las mujeres en los equipos de investigación, ¿no? Y esto me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante que en la universidad las mujeres que estudian carreras de ciencias superen a los hombres, pero que en cambio con el desarrollo de la investigación son anuladas o autoapartadas muchas veces, porque no se sabe si es que
dado que es un trabajo que requiere una dedicación extraordinaria en tiempo, en todo, las mujeres se retraen por las otras obligaciones que tenemos o que tienen o que tenemos, además de las laborales, ¿no? Y esto me ha parecido interesante y es lo que os quería contar, ¿vale? Esto sí que es una respuesta bien argumentada y bien trabajada. Pues he Walter, llamado a mi cuñado y me lo ha explicado perfectamente. Walter. El mundo de los científicos y el mundo científico no es tan calmado como aparentemente se ve. E incluso hay científicos que para llegar a un hallazgo importante han tenido que soportar durante más de una década casi que persecuciones dentro de su propio ámbito de conocimiento. Me refiero al descubrimiento de cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. La geología había logrado avanzar significativamente con Charles Lyell, que era muy amigo de Darwin y que le influyó notablemente, en el sentido de que los procesos geológicos son lentos, son continuos, que el presente es la clave para entender el pasado. No se sabía cuánto era la edad de la Tierra. Todavía a mediados del siglo XIX predominaba la idea de que la Tierra tenía 6.000 años. Lyell decía que era mucho más, pero no sabía cuánto más. En todo caso, los procesos geológicos y la evolución funcionaban en vastos periodos de tiempo. La estratigrafía funciona como una pila de libros que se coloca verticalmente. El libro que está más abajo fue el que primero llegó y el libro que está más arriba es el más joven. Las rocas del Cretáceo, que es el nombre que se le dan a las rocas que llegan hasta 65 millones de años, y las rocas del Terciario, las que están por encima de 65 millones de años. Por eso se habla del límite K. K es el símbolo para Cretáceo, T Terciario. Walter Álvarez estaba investigando el límite KT en el norte de Italia, en los Apeninos. Ese límite es muy importante porque desde mediados del siglo XX se sabía con muy buena certeza que el 75% de los fósiles que estaban en las rocas del Cretáceo desaparecían abruptamente, ya no estaban en las rocas del Terciario y por lo tanto se sabía que había habido una extinción, pero no se sabía cuál había sido la causa. Walter Álvarez y su grupo de investigación, Walter Álvarez es de Berkeley, es un geólogo de Berkeley, estaba investigando ese contacto y minuciosamente observó que exactamente en el límite entre las rocas cretáceas y el inicio de las rocas terciarias había una delgada capa de arcilla blanca de 2 centímetros. Esa delgada capa de arcilla, si se le hacía análisis convencionales, no iba a mostrar mucho. Él tuvo la fortuna, podría decirse, de que el padre era físico nuclear, tenía un laboratorio para la época de alta tecnología en Berkeley y analizaron esa muestra de arcilla y encontraron que esa muestra tenía un enriquecimiento anómalo de iridio. El iridio es un mineral que no está en la geoquímica de la Tierra y que está presente en los meteoritos, y eso se había analizado las muestras de meteoritos que se han identificado en la Tierra. Por lo tanto, eso lo llevó a pensar que la causa que produjo la extinción tuvo que ver con algo que vino de afuera. El primer artículo en el cual se publicó por primera vez el tema se produjo en 1980 y fueron apareciendo otros sitios en el mundo por otros investigadores que mostraban la misma capa de arcilla, se la sometió al mismo análisis y estaba el enriquecimiento de iridio. Luego, otra gente que modeló a nivel de física el tema, fueron elaborando de que la causa principal había sido un cuerpo que había llegado
en ese límite exactamente, en ese momento al final del Cretáceo, y que al chocar contra la Tierra se desintegró, fue hacia la parte alta de la atmósfera, la capa de arcilla que cubrió todo el mundo, toda la Tierra, más gruesa cerca al sitio del impacto y menos gruesa, más lejos del impacto, eran los restos de ese cuerpo que se sabe hoy que tuvo por lo menos 10 kilómetros de diámetro mayor y que ocasionó un cráter de por lo menos 200 kilómetros también de diámetro mayor. La discusión, y ese es el énfasis que quiero hacer, que soportó este grupo de científicos, porque el otro grupo de geólogos y otro grupo de paleontólogos se sintieron que les estaban invadiendo el campo y que en geología había sido considerado como acientífico el catastrofismo, un evento súbito que cambia la historia del planeta, y este señor o este grupo estaban planteando por primera vez un evento catastrofista. La gran pregunta que le hicieron y que no hubo, pasaron 10 años, es dónde está, si eso es cierto, dónde está el cráter de impacto. Por la dinámica de la Tierra, muchas cosas podrían haber determinado que ese cráter hubiera desaparecido. El cráter del impacto está en el Golfo de México, en Yucatán, cubierto por sedimentos marinos. Petróleos Mexicanos lo identificó una anomalía desde 1952 y pensó que ahí había petróleo, perforaron y no había petróleo. Luego, en la década del 70, geofísicos de Pemes estudiaron en detalle y solo vinieron a publicar hasta 1984 la existencia del cráter, que en efecto coincide con los datos que se esperaban para explicar la extinción de los dinosaurios. No lo habían publicado antes porque las compañías petroleras generalmente publican mucho menos que los académicos y casi todos sus datos son secretos en razón de la importancia que ha tenido el petróleo. Lo que quiero enfatizar entonces es cómo este grupo de científicos, que pensaría uno por el descubrimiento que hicieron, hoy el catastrofismo convive con el gradualismo, serían merecedores de un premio Nobel. Hubo hasta el extremo de cartas de grupos en Berkeley que le pedían a las directivas que este señor no siguiera siendo profesor de sus hijos en la universidad. Hasta ahí. Muy bien, Jorge. Creo que va Jorge ahora, Silvina después y Carmen. No, muy interesante, Walter, pero no veo muy bien, perdona que te haga la pregunta directa, la relación entre lo que cuentas y la pregunta. La relación es que en general, sean hombres o mujeres, los científicos les toca soportar para sacar adelante sus descubrimientos, a veces momentos muy amargos de persecución y de incomprensión, incluso de sus propios colegas. A la investigadora que le tocó el tema de estar trabajando en el tema de los rayos X, pues aquí tenía dos jóvenes arrogantes y atrevidos que obviamente le pasaron por encima y tomaron sus descubrimientos, lo que ella estaba haciendo, porque la foto fundamental para el descubrimiento de la doble hélice lo había logrado ella si ella no tuviera la interpretación. Entonces, ese es un caso muy específico en donde hay muchos sesgos eventualmente machistas. Lo que quería contar es que en otras áreas también los científicos han tenido que soportar mucha incomprensión y eso ha durado hasta 14 años, que fue lo que le pasó a Walter Álvarez. Sí, sí, vale, vale. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería simplemente pedir la palabra para incitar a mi hermana a participar, con lo cual voy a hacer un poco como de introductor de mi hermana. Quiero decir que mi hermana es una física excepcional, es presidenta de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, fue campeona de género, Gender Champion, es un ejemplo, digamos, de mujer en ciencias, pero también es un ejemplo de mujer que tiene que ceder en su carrera para poder ocuparse de sus hijos y demás. Y cuando comparas con otros cercanos a su vida, pues se nota la diferencia entre las trayectorias del hombre y la trayectoria de la mujer. Yo creo que sigue habiendo unas barreras. El libro Walter Isaacson, lo dice claramente. Para que te publiquen los artículos en Nature y demás, más vale que seas ególatra y agresivo, además de excelente científico. Pero tienes que luchar por conseguirlo, tienes que autoalabarte, condición que las mujeres en general no tienen,
porque son en ese aspecto bastante mejores y menos caraduras que nosotros, y por tanto, al final tienen mucha menos proporción de artículos publicados. ¿Por qué? Porque son más humildes, porque no pelean, porque no se arrogan una sabiduría que sí los hombres sí lo hacen. Por tanto, sí creo yo que pueden seguir habiendo muchas figuras como Rosalind Franklin que sufran de esto. El caso de Doudna me parece interesante porque pareciera como un ejemplo de mujer que ha llegado, pero una mujer con claras características también de arrogancia, o no sé si de arrogancia, como de mucha competitividad. En el momento más adelante vamos a ver que en un momento dado se pasó a la empresa privada. Es como una tipa que se quiere comer el mundo. No pareciera que fuese el perfil típico de científica mujer. Quizás tiene unas condiciones de masculinidad. Me estoy metiendo en un terreno muy complicado. Simplemente quería introducir a mi hermana Silvina Ponce Dawson. Te doy la palabra, Silvina. Después de esta introducción... Bueno, ahora no sé Porque lo estoy que voy a orgulloso, decir. además por eso lo hago, ¿no? Por No, se nota, bueno, se nota. Bueno, muchas gracias, me emociona esto. Bueno, justamente el tema de mujeres y género en general ahora, y ciencia, es algo en lo que vengo haciendo cosas desde hace mucho tiempo, y hay aspectos múltiples, ¿no? Porque por un lado están las dificultades, o sea, cómo se dividen las tareas entre hombres y mujeres, y en particular todas las tareas de cuidado, etcétera, siguen recayendo principalmente en las mujeres, y eso interfiere con el avance en cualquier tipo de carrera, en particular con las carreras científicas. Pero después, por otro lado, hay muchísimos sesgos, que un poco, bueno, mencionó Walter y mencionó Jorge, y hay tantos sesgos de las personas externas hacia científicos y científicas, como también actitudinales de las propias personas que hacen ciencia, ese sentido de ser más, más agresivo, más competitivo o competitiva, o ser más seguro o segura de sí misma, que en general muchas veces las mujeres tienen algo que se llama el síndrome del impostor, que es pensar por qué me están viendo que yo estoy haciendo cosas buenas, me parece que lo mío no es suficientemente bueno, ¿no? Entonces hay muchísimos sesgos que cruzan toda la actividad científica, y la actividad científica, como muchas otras actividades humanas, se basa el avance no solo en las contribuciones de las personas, sino también en la visibilidad de esas contribuciones y en una construcción del prestigio que depende de redes de contacto que se construyen muchas veces fuera del ámbito laboral y muchas veces en ámbitos que excluyen un poco a las mujeres. Por otro lado, sigue habiendo en el ámbito académico casos de acoso, casos de acoso, digamos. En particular hicimos hace unos años una encuesta que contestaron 34.000 personas de distintos países que hacen ciencia, y las mujeres, frente a la pregunta respecto del acoso, dijeron 14 veces más las respuestas de mujeres que de hombres que habían visto situaciones de acoso y que habían sufrido situaciones de acoso. Entonces, hay aspectos múltiples que hacen que, por un lado, no haya tantas mujeres en algunas disciplinas, porque hay disciplinas en donde hay muchas mujeres, disciplinas científicas como biología, etcétera, etcétera, y otras como todas las informáticas, matemática y física también, donde la proporción de mujeres es menor. Pero por otro lado, incluso en disciplinas donde hay muchas mujeres, quienes son más visibles, quienes son famosas, personas famosas, ganan los premios, etcétera, etcétera, suelen ser los hombres. Y tienen que ver con toda esta construcción del prestigio que depende de factores múltiples. Y lo peor es que muchas personas piensan que hay una forma objetiva de evaluar las contribuciones. Y siempre toda valoración tiene un sesgo subjetivo, por más que uno vaya a números. Por ejemplo, se ve cuántos trabajos se publican, cuántas veces se citan esos trabajos,
Y todo eso depende muchísimo de esa visibilidad, de esas redes de contacto, y eso hay muchísimos datos que muestran que a las mujeres les resulta mucho más difícil permear y ser más visibles en esa red. Pero bueno, es un tema larguísimo que voy a dejar ahí, como dice Walter. Hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. Muy bien. Carmen. Sí, yo es para apuntar que, bueno, he tenido un caso de una compañera de trabajo que se encontró el director de la escuela de negocio donde ella había estado estudiando toda la carrera, que es conocida aquí en España por su vinculación con los jesuitas. Ahora no me acuerdo del nombre. ¿ESIC? No, el ESIC no. ICAE. ICADE. Ella estuvo en ICADE. Se encontró el director de todo lo que había sido el curso de ella, en toda la carrera, y le dijo: hombre, Mariluz, bueno, perdón que he dicho el nombre, ¿qué tal estás? ¿Qué haces? Y bueno, entraron en conversación y le dijo: mira, te tengo que decir una cosa que desconoces. Tú habías sido número 1 en la promoción tuya, pero no te dimos el número 1 y se lo dimos al número 2, que era un hombre, porque normalmente las mujeres, aunque sois bravas y podéis llegar donde queráis, abandonáis cuando os casáis. Entonces, esa mancha de que la maternidad y el casamiento hace imposible que la mujer continúe con su trabajo, yo creo que se ha llevado a todos los ámbitos de los trabajos, química, física, matemática, porque escuchas muchas entrevistas de personalidades que están en el mundo de la química y de la física, pues diciendo cosas semejantes, ¿no? Como no les dan en la dirección de un proyecto porque piensan que no lo van a terminar, etcétera, etcétera. Y luego, en relación con Franklin, pues me he ido a ver la vida de ella, porque yo no conocía, y bueno, parece ser que hasta que no se introdujo la doble hélice en el ADN, no reconocieron que ella tuvo mucho que ver porque había fotografiado con rayos X la primera cadena. Y hasta el año 1982 no hubo un primer reconocimiento a esta mujer. Después de ese reconocimiento vinieron otros muchísimos, hasta épocas muy actuales. Se han hecho reproducciones en cine, en películas, y también se le reconoce que junto con su compañero, que era un tal Wilkin, debía haber sido metida en el premio Nobel del descubrimiento del ADN. Nada más que esto. Pero ya estaba muerta. Ya estaba muerta, sí. Cuando se concedió el premio Nobel ya estaba muerta. Ya muerto. Pero a título póstumo, pues podían haberla metido porque ella no se puede, ¿no? Dice el autor, bueno, yo no lo sabía, pero dice el autor del libro dice que le quitaron un problema de encima al comité que nominaba a los premiados, porque al haber muerto no tuvieron que ver a quién se dejaban fuera, porque tampoco se puede dar a un número ilimitado de personas. Solamente creo que son 3 o 4, entonces le habían dejado fuera, entre otras cosas porque estaba muerta, pero sí, en cualquier caso dudo mucho que si hubiera sido un hombre hubiera entrado Watson al laboratorio como entró al laboratorio de Franklin. Lo dudo mucho. Y bueno, cómo se transfirieron los conocimientos del King College al otro sitio donde se estaba investigando, ahora no recuerdo el nombre, que fue totalmente fraudulento y bueno, como un robo, ¿no? Bueno, si os parece, ¿continuamos entonces? Sí. El gen. El camino que llevó a Watson y Crick hasta la estructura del ADN lo emprendieron Darwin y Mendel. El británico empezó a esbozar su teoría de la selección natural durante sus expediciones naturalistas a bordo del Beagle,
Básicamente planteaba las mayores opciones de reproducción de los individuos cuyas mutaciones genéticas suponen una ventaja competitiva en su medio ambiente. Mendel, el monje checo, tenía en su huerto la clave del mecanismo que hacía que esos rasgos ventajosos no se diluyeran de una generación a otra. Los cruces de plantas altas con bajas no daban medianas, ni los de las flores violetas con blancas daban malvas, sino mayormente altas y violetas. A esos rasgos que predominaban en el cruce los llamó caracteres dominantes y a los otros recesivos. En la siguiente generación los caracteres dominantes predominaban 3-1 sobre los recesivos. Darwin y Mendel estudiaron los fenómenos naturales y constataron que no eran arbitrarios, se atenían a una norma, pero sería un botánico danés, Wilhelm Johansen, quien en 1909 acuñó el término gen, del griego genos, origen, nacimiento, para esa molécula con capacidad de codificar pequeñas porciones de información hereditaria. 3. El ADN. Los ácidos nucleicos son esos portadores de la herencia. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información hereditaria de los seres vivos, y el ARN, ácido ribonucleico, es la molécula que se encarga de hacer el trabajo de copia de algunas instrucciones del ADN y de traducirlas en proteínas. El gran hallazgo de la genética consiste en desentrañar la estructura del ADN, hito que se puede atribuir a James Watson y a Francis Crick. Inteligente y con un descaro algo perverso, Watson abandonó su temprana afición por la ornitología cuando leyó ¿Qué es la vida?, del físico cuántico Erwin Schrödinger. Se dedicó al estudio de los virus, esos diminutos paquetes de material genético que cuando invaden una célula se apropian de su maquinaria y se multiplican. Cuando Watson conoce a Crick, forma una pareja de investigadores decisiva en la historia de la ciencia. En el empeño por determinar la estructura del ADN, se desarrolla una carrera muy disputada en la que algunos laboratorios llevaban la delantera. Da idea del espíritu competitivo de Watson que brindó con champán cuando uno de sus mayores competidores cometió un error en sus investigaciones. Como tanto Crick como Watson sabían que la cristalografía, y en concreto la difracción de los rayos X, era la llave para confirmar la estructura del secreto de la vida, quisieron colaborar con la cristalógrafa Rosalind Franklin. Ella se negó a esa colaboración por sus diferencias personales con Watson e incluso tuvo un duro enfrentamiento con él en 1953 cuando lo sorprendió en su laboratorio, donde se había colado sin ser invitado. Para evitar que el enfrentamiento llegara a las manos, un colaborador de Franklin, Wilkins, sacó a Watson del laboratorio y le mostró la imagen que constituía una prueba de que Franklin estaba en lo cierto, en parte, de su idea de la estructura. Watson tomó algunas notas de lo visto y al volver a Cambridge, apropiándose del trabajo de Franklin, esbozó junto con Crick la teoría que concluye que la estructura del ADN es de hélice, algo que negaba Franklin, y se compone de 4 bases, A, T, G, C, unidas en pares en una suerte de escalones. Lo fundamental de esta estructura era que la relación entre las bases implicaba que la molécula podía replicarse a sí misma y transmitir la información codificada. Este tira y afloja me lleva a la pregunta 2. ¿Cuánto tiene la ciencia de trabajo en equipo y cuánto de esfuerzo individual? ¿Siempre fue así? ¿Es un ámbito más propicio que otros para el reconocimiento de los hallazgos ajenos? En línea con lo que había dicho Walter y lo que nos había perfilado Silvina. ¿Cómo lo veis? Jorge. Y luego Silvina y luego Walter. Sí, voy a ser corto para dejarle el lugar a Silvina. No, pero a ver, lo que quiero decir es que leyendo el libro queda claro que lo políticamente correcto es decir que hay trabajo en equipo. Pero en la realidad están todos desesperados por preservar su área de responsabilidad de los trabajos. En qué orden se menciona a los autores de un artículo. Hay una tensión por lo bajo. No sé, ahora Silvina corrígeme, pero yo leyendo, salvo que sea que Jennifer Doudna lo lleva por ese camino, pero digamos, hay una apariencia de colaboración y solidaridad, pero hay una tensión por lo bajo que es un espanto.
A ver si me equivoco, Silvina. Bueno, sí hay una tensión. Ahora, es bastante diferente dependiendo de las disciplinas, la forma en la que las culturas, hay subculturas dentro de las distintas disciplinas, y hay una tendencia, en particular en ciertas áreas de la física y de la astrofísica y de la astronomía, a proyectos más colaborativos porque son proyectos que involucran inversiones gigantes. Por ejemplo, el instituto que está en Ginebra, el CERN, donde está la famosa máquina de Dios, que observó, que descubrió una partícula hace unos años, bosón de Higgs y qué sé yo qué, o una gran colaboración que permitió observar las ondas gravitacionales predichas por Einstein. Todos esos proyectos involucran miles de personas, miles de científicos y científicas simultáneamente. Entonces, ahí hay una cosa más colaborativa, pero siempre hay alguien que es la persona que es la vocera del experimento, la vocera del proyecto, y bueno, hay una tensión para ver quién ocupa ese lugar. En algunas de esas grandes colaboraciones que involucran a miles y miles de personas, hay reglas, y cada vez ingresa más las reglas de tratar de mantener cierta igualdad de género, etcétera, etcétera, pero después, bueno, están los comportamientos humanos, ¿no? Que son medio incontrolables. Una de estas grandes colaboraciones, que es la que digo que recibió las ondas que observó las ondas gravitacionales, la persona que anunció la observación, que era vocera, es una argentina, a la que le vamos a dar ahora el doctorado honoris causa en unos días en Buenos Aires. Supongo que eso va a estar grabado. Después les mandaré links para que vean su charla, etcétera. Pero bueno, como todas las actividades humanas, hay una lucha por figurar, por ser reconocido o reconocida, pero hay un crecimiento cada vez. Por ejemplo, si uno mira las publicaciones científicas, las estadísticas muestran que cada vez hay menos papers de autor único, cosa que en el pasado era mucho más común. Una persona que se ponía a pensar y escribía un trabajo. Ahora cada vez se involucran más personas, o sea, tiende a ser más colaborativa. Pero eso no quiere decir que reine la solidaridad. Muy bien. Walter. La ciencia, el trabajo individual, el trabajo colaborativo, la posibilidad de que alguien se apropie del trabajo ajeno. Y en el libro y también en el mundo científico real, a veces son frecuentes los conflictos sobre quién descubre algo primero importante en ese campo científico. De alguna manera esto recuerda, y el autor de alguna manera hace la alusión rápida al tema de la teoría de la evolución entre el hallazgo simultáneo por parte de Alfred Russel Wallace y de Darwin. Wallace escribió primero, se lo remitió a Darwin, eso estimuló que él escribiera su teoría y la publicara, y hoy se reconoce que Wallace escribió primero, que Darwin de alguna manera le dio la mayor evidencia y la mayor sustentación, y que soportó la mayoría de los ataques que vinieron de los opositores a la teoría. Algunos tratan de reconocer el trabajo valioso de ambos y hablan de la teoría de la evolución de Darwin-Wallace. Me llama la atención que Wallace estuvo en Colombia entre 1848 y 1852, exploró el río Negro, que marca la frontera actual entre Colombia y Venezuela, luego el río Baupés, que nace en Colombia, ambos se juntan y desembocan en el Amazonas, y Wallace recorrió el Amazonas colombiano y recorrió el Amazonas brasileño y esos dos ríos anteriores durante 4 años, y un investigador colombiano recientemente fue y hizo un análisis o una investigación sobre los
mapas, sobre las notas de campo, sobre los archivos que hay en un museo en Londres, y publicó un libro recogiendo los datos que él considera importantes que hizo en su momento de aporte de Wallach, y que varias de las observaciones que hizo en esta zona del continente suramericano fueron útiles para su formulación de su teoría de la evolución. Este investigador con su grupo hizo a su vez un recorrido sobre esos recorridos de Wallach, documentando lo que hay hoy para hacer una comparación de cómo han cambiado las cosas en este lapso de tiempo, más de 150 años. Hasta ahí. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo quería hacer una reseña de algo que conozco de primera mano. Yo tuve cáncer de mama en 2008 y entonces tengo que deciros que soy muy curiosa, como ya se me conoce aquí, que me meto en todos los charcos, y quise saber de qué pasaba con el equipo de oncología que me atendía y todo esto. Entonces, estaba en el hospital Puerta de Hierro la doctora España, que era una eminencia en oncología. Luego resulta que un primo hermano mío era íntimo amigo de Ana Lluch, una oncóloga valenciana eminentemente conocida en el mundo del cáncer de mama, tremendamente. Bueno, pues coincidí en una comida con ella, yo llevaba siempre conmigo mis tratamientos por si me pasaba algo por ahí, y cuando me la presentaron, pues le dije, mira Ana, yo me ha pasado esto tal, tengo aquí mi estudio por si quieres echarle un vistazo. Y entonces ella me dijo, sí, dámelo. Dice, mira, te falta el estudio bioquímico, que es muy importante para cualquiera de nosotros, por una segunda opinión, que te lo den y lo tienes contigo y tal. Entonces, cuando volví a Puerta de Hierro y hablé con el oncólogo que me llevaba en aquella época, le hablé de Ana Lluch, me dijo, la conocemos muchísimo, nos vemos continuamente en seminarios. Dice, además, mira, te puedo decir que el cáncer de mama se trata igual aquí que en Houston, que en Nueva Orleans, que en cualquier país africano que tenga tecnología. Entonces, entiendo que sí, que se comparte muchísimo, por la experiencia mía, se comparte muchísimo todo lo que es avances científicos, pero luego os puedo decir lo siguiente. En este momento me encuentro en tratamiento con cáncer de ovario. Entonces mi oncóloga, una mujer joven de Puerta de Hierro, entré en conversación con ella, como siempre, de forma muy clara, muy tal, y me dijo, mira, yo aquí en Puerta de Hierro pues lo estoy pasando mal porque soy muy reivindicativa y resulta que aquí hay discriminaciones. Entré en conversación con ella y me dijo que bueno, que ella no había pasado bajo ningún concepto ningún día de su maternidad, que había cogido todos, que solo había servido para hacer seminarios, y que ahora había denunciado a la Seguridad Social y a la Comunidad de Madrid porque ganaba menos que sus compañeros oncólogos. Entonces, eso os lo cuento de primera mano. Ahora mismo ella está de baja, creo que por depresión, claro, si está metida en estos follones, pero fue una mujer que a mí me aconsejó que si yo quería pedir una segunda opinión, que de hecho la pedí, y probablemente me ha salvado la vida, el nombre, apellido y el cirujano que era mejor en este tipo de cánceres. Entonces, creo que en el mundo de la ciencia y de la investigación es donde se da menos el pisar a la gente en las... Creo, yo la experiencia que tengo es que es unánime el ir a por todas. Y ahí me quedo. Gracias por tu testimonio personal, Carmen. Si no... Pepa tiene que intervenir, perdón. Solo un comentario muy sencillo, que después de escuchar a Silvina y de escuchar a Carmen,
es posible que ese sistema colaborativo que puede existir a nivel mundial se dé más en el ámbito de la medicina que en el ámbito de otras disciplinas científicas, ¿no? Interesa más avanzar en medicina, se comparten mejor los descubrimientos porque depende la vida de la gente de esa difusión de lo que se sabe, más que en física o en matemáticas, ¿no? Quizá esté ahí un poquito el matiz, ¿no? Que esa transmisión de conocimientos, de trabajos compartidos se dé más en el ámbito de la medicina que en otras disciplinas. Nada más. Fijaros que ahora con el descubrimiento de la vacuna del virus ha pasado lo mismo, ha habido un efecto colaborativo enorme. Sí, por eso lo digo, Y yo creo que es que la medicina depende muchísimo de la química y de la física, entonces pienso que es un mundo muy colaborativo. Sí, yo creo por lo menos hoy día. Sin embargo, creo que en medicina, cuando ingresan los grandes laboratorios, que son los que producen medicamentos, ahí hay un tema de patentes y de preservación del conocimiento y de no compartir, que es total, porque hay una cuestión económica. O sea, cuando entra un interés económico, ya la colaboración desaparece. Sí. No, es que justamente me sacaste lo que quería decir, porque lo dice la misma Jennifer Doudna. Y además Jennifer Doudna creó su empresa de edición genética, estuvo en un tiempo en una super monstruo de la biotecnología, luego volvió a la academia, pero están con un ojo puesto en el dólar a tope. Y cuando presentó la edición genética estaba lleno de abogados especialistas en patentes, ella lo cuenta. Pues en ese ambiente, ¿quién va a ser el tonto que va a ser, acá tengo una idea, ¿quién la quiere? Se la voy a compartir. Están todos luchando por algo de gran valor y es muy difícil que ahí haya solidaridad. Sí, Ella Feld. Sí, yo quería compartir, yo tengo una sobrina científica astrónoma, que no está exactamente en el ámbito de esto, de la química y la biología y todo, pero a mí, bueno, aparte que es mujer, le ha costado con los equipos, que ella quiere meter más mujeres en sus equipos, tiene 2 hijos, hace todo perfectamente bien, va a los, no sé, a los, ¿cómo se llaman? Congresos. A los congresos, ni hablar, a China, para allá, para acá, desde acá, que todo es tan lejos. Y está metida en un proyecto, y por eso quería contarlo, en un proyecto de descubrir si las estrellas tienen familias o no. Y a través de un sistema Gaia que se llama, que se implementó en Europa. Entonces, yo noto ahí que ellos son súper colaborativos, porque ella sola no lo puede hacer. Ella necesita de un gran equipo gigante de científicos y de no sé, hacen como investigaciones al cielo y todo, pero todos se van colaborando y apoyando fuertemente. Ahora, en la interna, no sé, no le he preguntado así en la interna qué le pasa así en lo emocional. Lo único que pasé una vez que tuvo un problema, que ella trajo a una universidad acá y que quería contratar una mujer y la universidad le dijo que no, que tenía que ser un hombre. Finalmente contrataron al hombre y no resultó y llamaron a la mujer, pero se tuvo que dar toda la vuelta, le dio tanta rabia porque es perder tiempo valioso, ¿no? Entonces ya estaba que se quería ir de Chile. Dijo, me voy a volver porque acá son todos tan machistas y esto y lo otro, pero pareciera que en todo el mundo es más o menos igual, ¿o no? Muy bien. Igual tiene algo que ver en el criterio de colaboración si estamos hablando de ciencia fundamental o ciencia aplicada, ¿eh? Porque la ciencia aplicada ahí es donde entra el dinero. Continuamos, si os parece. 4. La formación de una bioquímica. El libro de Watson, La doble hélice, permitió a Doudna considerar que la ciencia podía ser divertida. Como los libros de detectives que tanto le gustaban, la ciencia tenía intriga cuando se iban desvelando las capas de belleza de la naturaleza. Así que decidió que quería estudiar química, pese a que le desalentaba el orientador de instituto, porque las chicas no se dedican a la ciencia, decía el orientador o desorientador, no sé.
En 1981, Doudna entra a la Universidad de California de Pomona, donde vuelve a sentirse fuera de lugar y se cuestiona su continuidad. Pero en el tercer año de carrera consigue prácticas de verano en el laboratorio de una profesora de bioquímica, Sharon Panasenko, que estudiaba cómo unas bacterias se comunicaban para unirse cuando no pueden obtener por sí mismas nutrientes necesarios. Allí Doudna consigue como ayudante el primer éxito de su carrera, publicar en una revista científica. En 1985 ingresa en Harvard y hace prácticas con un grupo multinacional con muchos hispanos que estudiaban entonces cómo las bacterias generan moléculas tóxicas para otras bacterias. Doudna ideó un sistema que permitía recombinar el ADN de genes de la levadura mediante una descarga eléctrica en la pared de una de las células. Entonces aquí tenía dos preguntas. Una yo creo que ya la hemos contestado, ¿no? Que he superado el perjuicio de las chicas no se dedican a la ciencia, con el que se desalentaba a Doudna en su orientación e instituto, que yo creo que eso está más o menos contestado con la pregunta primera. Y luego una cuarta que decía, hay que hacer como Doudna y buscar oportunidades en nichos donde no hubiese demasiadas personas con el mismo conjunto de capacidades. Esta idea, o parecida, la verbaliza uno de los mentores de Doudna cuando dice que nunca hagas algo para lo que ya estén haciendo ya miles de personas. Jorge. Sí, yo quería decir que este libro me ha descubierto algo y me ha explicado algo. ¿Por qué a mi hermana, que yo me voy a centrar en mi hermana en este lugar, ¿por qué a mi hermana le encantaba leerse todas las novelas de Agatha Christie? Todas. Yo no las aguantaba, algunas leí, pero bueno. Y claro, después fue científica. Entonces quiere decir que si un adolescente lee novelas policiales y de detectives, pues luego será científico. Mira, pues eso ya me lo ha demostrado Doudna y mi hermana. Nada más. Bueno, pues sí. Walter. Está en silencio. Walter, no se te Está oye. en silencio. Ahora. Muy interesante lo que dice Jorge. Lástima que no nos quede mucho tiempo entonces a nosotros de leer novelas policíacas. Eso se lee en determinado momento de la vida. Interesante también el fenómeno de cómo las mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino también en estos países, ha ganado mucho espacio y comienza, no quiere decir que todo está ganado y que hay igualdad, pero algo se ha ganado. Simplemente quería resaltar el hecho que enfatiza el autor al final del libro, en donde anota de que ese mismo proceso sí no se ha logrado con los afroamericanos, que en la investigación que él ha hecho a nivel de las mesas de trabajo, de las publicaciones, de los investigadores en este campo de la biología y de la biología molecular, los afroamericanos están muy escasos, casi que ausentes, y por lo tanto hace énfasis de que hay mucho por hacer para que esta revolución en la biotecnología no deje a los afroamericanos fuera de ella. Hasta ahí. Muy bien. Yo aquí quería hacer un comentario, si me permitís. Y es que algo que me ha llamado la atención es que Doudna se topa con el orientador que la intenta desalentar, ¿no? Pero ahí es también muy importante el papel de los referentes, ¿no? De los referentes personales, ¿no? Como ella toma a Franklin como, en un principio como primer referente, ¿no? Y le ayuda a decantarse por esas inquietudes. Y luego cuando tiene un momento de duda, ya está en la universidad, tiene un momento de duda de si se cambia a una carrera de letras, ¿no? Más amable, digamos, pues es una profesora, no un profesor, sino una profesora, también la que le dice, si sacas esto adelante, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eso creo que es subraya el papel ese tan importante que tienen los referentes personales a la hora de orientar nuestras motivaciones, ¿no? Y fíjate, también es curioso, ahora me hiciste conectar otra cosa, es que ella, una de las alternativas era estudiar filología francesa. Correcto.
y habló con una filóloga o una profesora de francés, no sé quién, y que le dijo, no, mejor estudia biología, porque si estudias filología francesa vas a ser profesora, nada más. Y lo otro te abre muchas más posibilidades. Luego, el gran artículo en el que publica su gran descubrimiento de la edición genética y esa investigación la hizo junto con una francesa, a la que le cayó súper bien a ella. Además era una francesa despistada que pierde las gafas, pierde el libro, pierde el móvil, pierde todo, tienen que ir recogiendo todo lo que va perdiendo y que tiene un punto así como de glamour. Bueno, fíjate que al final consiguió un contacto con los franceses. En fin, estoy delirando un pelín. Lo dejo ahí, ¿vale? Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Seguimos, si os parece. 5. El genoma humano. En 1986 se pondrían las bases de lo que más tarde sería el proyecto Genoma Humano, en un congreso que organiza Watson en el centro de investigación que él dirigía, el Cold Spring Harbor. Este centro, entre 1904 y 1979, investigaba las diferencias genéticas entre razas para rasgos como la inteligencia o la predisposición a la criminalidad, en la estela de la idea de la eugenesia de Francis Galton, el primo de Darwin. El día de la inauguración del Congreso, Watson anuncia que debe abandonar el encuentro porque su hijo Rufus se había escapado del psiquiátrico en el que estaba ingresado tras intentar suicidarse en el World Trade Center. Que es un giro de guión, vamos, estupendo. El proyecto Genoma, que cartografía los 20.000 genes del ADN, arrancaría oficialmente en 1990 con Watson como primer director. Se inició como una colaboración entre científicos, pero pronto devino una competición cuando uno de sus miembros, Craig Venter, funda una empresa privada, Celera, que secuencia más rápido y más barato que lo que se venía haciendo. La competencia público-privada era tan encarnizada que el propio presidente Clinton intervino en el año 2000 para que Celera y el grupo público presentaran conjuntamente los primeros resultados de investigación. El proyecto contó con una inversión de 3.000 millones de dólares y predijo grandes avances médicos, expectativa que no se vio confirmada. No es lo mismo saber leer el código de la vida que saber escribirlo. Y eso me lleva a plantearos dos cuestiones que a mí me ha suscitado este capítulo. ¿Los anuncios científicos son negativos porque generan falsas expectativas que decepcionan o son positivos porque sirven para incentivar nuevas investigaciones? Y la pregunta 6. ¿Tener una situación como la de Rufus puede haber condicionado el impulso de Watson al proyecto Genoma? Es decir, ¿debe evitarse la búsqueda de explicación genética a determinados comportamientos para evitar riesgos de discriminación eugenésicas? Esto ya sí que es entrar en materia. Carmen. Sí, yo no es para entrar en materia de las preguntas que haces, que me parecen dificilísimas de contestar, sino que me ha extrañado, que a lo mejor, que seguro que viene en el libro, que se utilice la palabra raza en el libro. Sí. Porque raza está ya descartado que la única que hay es la raza humana, precisamente por el descubrimiento del genoma humano. Ya no existe, como estudiamos en bachillerato, la raza blanca, negra, amarilla y no sé cuál era la otra, me parece que eran 5 razas, ¿no? Sino que ya está recogido, por lo menos en el diccionario de la lengua nuestra, que la única raza que hay es la raza humana. Y eso pues es muy importante recalcarlo. Y me ha extrañado, yo no he leído el libro, que en el resumen, si lo pones es porque vendrá, claro. Creo recordar que sí, no, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, pero creo Me recordar. imagino que sí. Pues es que fíjate, está hablando una mujer que habla del genoma humano y que cometa este error, o a lo mejor ha sido en la traducción, no lo sé. Solamente quería decir eso, gracias. Vale. Pepa. Sí, aclarando un poco a Carmen, yo por otros motivos hace unos días estuve comprobando lo de raza, también porque me lo encontré en un libro,
el término, y hay una confusión léxica o lexicográfica o como queramos llamarla, con el léxico de raza. Vamos, todavía se sigue utilizando. Sí. No se ha abandonado del todo, hay autores que lo utilizan, luego hay una confusión también entre raza y etnia, se prefiere la etnia porque también aporta valores culturales, aparte de biológicos y demás, pero aunque está reconocido científicamente que no existen razas dentro de la especie humana, de la especie sapiens sapiens, que somos nosotros mismos, todavía hay confusión y se maneja ese término. Y luego, respecto a las preguntas de Paco, ¿me las puedes volver a repetir, Paco, que se me han ido? Sí, claro. A ver, La pregunta 5 iba a referencia a las expectativas, ¿no? ¿Los anuncios científicos son negativos porque generan falsas expectativas que decepcionan o son positivos porque sirven para incentivar nuevas investigaciones? ¿te refieres a los anuncios científicos en revistas especializadas o en difusión general? En general, yo me refiero en general. O sea, en la difusión general. Claro. Vamos a ver, el único problema que yo en principio, todo lo que sea bueno y que se cuente, pues estupendo, ¿no? Estupendo. El único problema que veo es que los medios de difusión hacen unas interpretaciones de determinadas cuestiones que no son muy exactas, ¿no? Y que pueden confundir a la gente. En cuanto que puedan incentivar, pues bueno, siempre está bien, ¿no? Descubrimientos. A mí, por ejemplo, el gusto que tengo por estudiar la evolución humana me vino de unas revistas, de unos artículos de National Geographic que me pasó mi hijo cuando yo estaba pasando una temporadita en un hospital, ¿no? Y ahí me aficioné y me entusiasmó mucho, ¿no? La divulgación es buena en principio, ¿no? Luego habrá que ver qué tipo de divulgación es, si está contrastada, interpares, eso que llaman que ya lo sabéis lo que es, ¿no? Sí. Y bueno, pues en principio para mí la divulgación es buena siempre que se haga bien, siempre que no dé lugar a ideas confusas. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta era una situación como la de Rufus, que tiene un problema que en principio parece que es un problema genético, puede haber condicionado el impulso de Watson al proyecto Genoma y al hilo de eso, ¿debe evitarse la búsqueda de una explicación genética a determinados comportamientos para evitar riesgos de discriminación eugenésica? Pues evitarse la explicación genética, yo creo que eso es absurdo, no se puede evitar, ¿no? Porque la explicación de la herencia genética no es que haya que explicarla, es que está ahí, ¿no? Y en cuanto a que esto pueda condicionar comportamientos eugenésicos, pues no lo sé, es que es complicado, ¿no? Porque vamos a ver, todo yo pienso que la intervención que se puede hacer genéticamente para evitar un daño mayor o un daño grave por una enfermedad de transmisión familiar, etcétera, yo creo que se debe hacer. Luego hay otras intervenciones como la de que si yo quiero el hijo con los ojos azules, que sea más alto, que sea más cachas, que no sé qué, eso me parece absurdo, ¿no? Me parece absurdo. No creo que esté bien intervenir genéticamente para mejorar a cualquier individuo, pero sí para evitarle una enfermedad hereditaria. Vamos, yo creo, perdonadme si me meto entre media, que la bioética tiene ahí mucho que decir y probablemente ya habrá organismos especializados, que Silvina lo sabrá mejor que yo, para que la ciencia llegue hasta un límite concreto. Yo sé, por ejemplo, que no se puede hacer una reproducción humana de forma fuera de una matriz humana. Sí, pero el experimento del científico chino que evitó la transmisión del virus del SIDA en una gestación, pues me parece que es loable, o sea, que eso está bien, ¿no? Claro que sí. Ese tipo de intervenciones yo creo que son correctas y que si se pueden hacer, pues se deben hacer, ¿no? Lo que no me parece correcto es que se quiera intervenir genéticamente para una mejora de determinada iba a decir raza que se escapa, de determinadas personas que al fin y al cabo volvemos a lo del transhumanismo, pertenecen a las clases sociales más acomodadas.
a las clases sociales más poderosas, los que pueden hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Sí. Y al final los que siguen o seguimos siendo como somos, con nuestras herencias transmitidas y nuestra epigenética flotando alrededor, pues no tenemos posibilidad de hacer esas intervenciones. Ya. Walter. Lo veíamos desde el libro La vida contada por un sapiens a un neandertal de Arzuaga, en el sentido de que todo esfuerzo que se haga de divulgación científica es loable, es necesario y es muy importante. Y pensaría uno que esa divulgación falta mucho por hacerse. Las comunidades científicas a veces viven muy encerradas en sí mismas y falta mucho más que le comuniquen a la sociedad los resultados gruesos de sus hallazgos, con las dificultades y con las preguntas que ellos significan. Y ojalá esa divulgación la hicieran los mismos científicos como lo hace Arzuaga. No todos tienen esa facilidad. Arzuaga se asoció con un escritor. Aquí lo hace un intermediario que me parece, Walter Isaacson, muy hábil y muy valioso, ese trabajo de detalle de recoger toda esa historia muy meticulosa de cómo ha sido el trabajo para llegar a la edición genética. La importancia de los anuncios científicos. Los libros se van conectando. Por ejemplo, el libro La Vuelta al Mundo en 6 millones de años de Barbujani y Brunelli, que es escrito por 2 genetistas. Ellos citan a un genetista. Me avergonzaría de haber formado parte del comité que proyectó el genoma humano, ha dicho el brillante genetista neozelandés David Penny. Ni siquiera un equipo de profesores universitarios habría podido hacer una chapuza semejante, un poco despectivo con los profesores universitarios. En todo caso, el genoma humano es chapucero, lo que significa que es sinónimo de tosco, de imperfecto. Y si eso es así, Walter Isaacson incluso cita a Darwin, que no sabía de genética en su momento. Darwin escribió sobre el torpe, manirroto, errático y pobre, horriblemente cruel obrar de la naturaleza. Él descubrió que la evolución no lleva la huella de un diseñador inteligente ni de un dios benévolo. La evolución, decía Arzuaga, encuentra soluciones, pero ellas no son ni las mejores ni las más óptimas. Son soluciones a medio hacer, con errores de diseño. Por lo tanto, si eso es cierto, eso abre un panorama de que ahora que hay la posibilidad de intervenir el código genético, con todas las preguntas que ello genera, podría comenzar a construirse esos errores. Y empalmando con la segunda pregunta, como enfatiza muy bien el autor, Watson era medio especial, medio atravesado, medio agresivo, medio arrogante. El hijo es muy normal en ciertas circunstancias, pero tiene comportamientos esquizofrénicos. Obviamente, si eso pudiera en algún momento, dice el autor que hasta el momento donde está escribiendo no hay mucho conocimiento detallado de cómo los genes se pueden tocar e intervenir para modificar rasgos psicológicos, pero que algo están logrando con respecto, parece, que al Alzheimer. Y el biohacker, que va a tocar más adelante el autor, padece trastorno, un trastorno también psicológico, bipolar. Y él afirma a su vez que ojalá algún día en genética eso pueda encontrarse solución porque es muy duro padecerlo. Hasta ahí. Silvina. No, solo quería decir, en realidad lo que le pasa a cada individuo no solo es lo que está escrito en sus genes, porque la interacción con el medio ambiente afecta muchísimo lo que va a suceder. Entonces, solamente mirar a los genes, tal vez en algunos casos de algunas enfermedades, se puede tener una certeza de que se va a desarrollar un determinado tipo de enfermedad a partir de mirar la información genética, pero en muchas otras situaciones, tal vez porque es un gen recesivo, o por lo que sea, porque hay solamente una de las 2 copias
que tiene una mutación que puede dar lugar a una enfermedad o lo que sea, y después no se desarrolla esa enfermedad. Entonces, y por otro lado, los genes también interactúan entre sí, con lo cual para mí es muy difícil prever qué es lo que genera ir y cambiar, editar el genoma de un individuo, porque sabemos ese efecto inmediato de apagar un determinado gen, pero si ese gen interactúa con otras cosas, no sabemos qué es lo que produce. Es lo mismo que cuando se usan transgénicos, que seguramente consumir un transgénico que lo que tiene es insertado el gen de otra especie para poder ser, no sé, resistente al glifosato, resistente a la sequía o lo que sea, teniendo en cuenta que son genes que están en otros seres vivos, no nos va a hacer nada, pero esos cambios que uno los piensa acotados a eso que está haciendo, después tienen efectos sobre el ecosistema, porque esa especie que permanece, digamos, sin ser alterada, o sea, que puede sufrir sequía, etcétera, etcétera, empieza a ganar terreno frente a otras y altera toda la ecología, todo el ecosistema. Entonces, a mí lo que me da mucho miedo de la manipulación de los sistemas vivos es que uno puede entender lo que pasa inmediatamente, pero no las consecuencias a largo plazo. Y después, por supuesto, están todos los temas de bioética, etcétera, etcétera, de la discriminación que puede haber frente a personas porque tienen ciertos tipos de genes o lo que sea, etcétera, ¿no? Pero a mí me preocupa que no es tan lineal. Uno va y apaga un gen y lo único que hace es que esas proteínas para las que codifica el gen no van a ser producidas. Pero ¿y esas proteínas qué otras cosas afectan? Entonces, a mí por ese lado me da miedo pensar en ir y escribir, y reescribir el genoma, pero bueno. Jorge. Sí, yo quería recordar un libro que leímos aquí en el club también, que es Contagio, de David Quammen. El último capítulo es muy interesante porque empieza hablando de una plaga que es habitual donde él vive, en Montana, que cada 6-7 años se produce una plaga atómica de unas orugas que se desarrollan en unos árboles y que se comen todos los árboles. Es una cosa espantosa el efecto de depredación que tienen esa plaga de orugas. Y hay un momento en el cual son tantas que terminan consumiendo aquello que la sostiene como especie, y se viene abajo la población entera de las orugas y entran en un periodo como de mínima supervivencia, sobreviven poquísimas y tienen que pasar 7 años más para que poco a poco esa especie otra vez empieza a tener un crecimiento excesivo y llega a estar en un último año con una curva de crecimiento plaga, ¿no? Pero por suerte la naturaleza es sabia y ese crecimiento súper excesivo se extingue. ¿Por qué? Porque se quedan sin alimento y porque esa hiperpoblación no tiene lugar. Si pensamos en el ser humano como una plaga, que también lo dice David Quammen en ese libro, y por eso saca ese símil, lo que está pasando aquí es que, como si fuésemos nosotros las orugas, que inventamos un sistema para no desaparecer cuando se nos acaba el alimento. Es decir, que imagínate tú que las orugas lograsen desarrollar una ciencia que les permita no extinguirse cuando llegan al pico del crecimiento. Bueno, pues nosotros estamos en esa. Es decir, hemos crecido a lo bestia como especie gracias a la ciencia y la tecnología, y ahora estamos encontrando los mecanismos para no extinguirnos, para durar más, para seguir. ¿Tiene sentido? A mí me parece que no. Por eso esto como novela de detectives, donde hayas la clave del crimen, que es lo que excita a Jennifer Doudna, me parece genial. Pero como herramientas para hacernos eternos, extendernos en la vida, doblegar a todas las enfermedades, y teniendo en cuenta que el planeta en el que vivimos nos lo estamos cargando por completo, pues es un sinsentido. Entonces tiene que haber alguien con cabeza más amplia, no solamente enfervorizado con el desafío científico,
que piense en el sentido de todas estas cosas, que piense en el sentido de editar el genoma humano, porque creo que no tiene mucho. Lo dejo ahí, hasta aquí. Muy bien. Solo quería hacer una puntualización a una cosa que ha dicho antes Pepa, con la que estoy totalmente de acuerdo, en que los medios de comunicación muchas veces tergiversan o generan expectativas que son falsas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco dejemos de lado, no pensemos que los científicos son todos cándidos y que se les malinterpreta, ¿no? No es que esté queriendo defender a mi profesión, ¿no? a mi gremio, pero muchas veces son los científicos los que tienen expectativa de conseguir algo y entonces se acercan a la prensa convencional para que se divulgue su descubrimiento, aun a sabiendas que lo van a tratar de una forma un poco amarilla, ¿no? Y no voy a decir Arzuaga, pero tengo la experiencia de alguien del equipo de Arzuaga, alguien que estaba en Atapuerca, que se puso en contacto con nosotros para divulgar una información, que periódicamente van descubriendo piezas y tal, y claro, llamaba mucho la atención el momento, porque resulta que no se puso en contacto con nosotros no cuando lo descubrieron, sino meses después. Y era únicamente para que coincidieran en el calendario que a ellos les interesaba, con vistas a las subvenciones que se iban a repartir en ese momento, y que convenía que en el imaginario colectivo del político estuviera presente los investigadores de Atapuerca, ¿no? O sea que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepa, en que los medios hay veces que tergiversan, pero tampoco son tan cándidos los científicos. Walter, querías intervenir también, ¿verdad? Dos comentarios breves. Quienes están en los medios de comunicación, supongo que tienen que desarrollar una coraza muy grande porque buscan ser utilizados por todo el mundo, por los políticos, a veces por los científicos y por los medios de comunicación son un campo excelente de divulgación. Y ahí que, como decía Pepa, si esa divulgación se hace bien, es muy positivo que llegue a grandes sectores de la población. Pero a su vez hay un intento de usar los medios de comunicación a su favor y no siempre la comunicación es la mejor porque está sesgada por intereses específicos. El científico chino que hizo la primera edición genética para silenciar los genes asociados al SIDA, ahí relatan muy bien en el libro cómo hizo toda una campaña de divulgación, cómo casi que estableció contacto con medios de prensa internacionales, buscando que el nacimiento coincidiera con la divulgación de prensa y de medios de internet. Obviamente no le salió tan bien porque el nacimiento fue un poco antes. Y la otra idea relacionado con lo que Pepa decía y con lo que Jorge dice, en el sentido de que este instrumento científico está permitiendo ocuparse de enfermedades que antes eran necesariamente conducían a la muerte. La anemia falciforme, la enfermedad de Huntington, diversos tipos de cáncer. Entonces pensaría uno que todo el trabajo que se haga en ese sentido de buscar disminuir el dolor humano es bienvenido usando este tipo de herramientas científicas. Hasta ahí. Pepa. Solo quería decir que de todo esto que estamos hablando estamos como dejando al lado, estamos obviando una cuestión que es muy importante dentro de la investigación científica, su aplicación, su divulgación, que es la financiación. La financiación, ¿quién financia la investigación científica? ¿Es dinero público? Las farmacéuticas, por supuesto que lo financian, invierten en la investigación científica.
estamos dejando un poquito de lado esa cuestión que yo creo que es importante. No sé mucho de eso, vamos, no sé nada, pero me doy cuenta de que la financiación estatal o pública es más escasa que la privada, o la inversión, ¿no? Porque las farmacéuticas invierten un montón de dinero en investigación que luego les revierte y les produce unos beneficios tremendos, ¿no? Ahí, no sé. El libro aborda eso un poco más adelante. Vale. Lo aborda, además abre unos interesantes debates con respecto a eso. Vale, pues ya está, nada. Gracias. Sigo pues. Si me permitís un inciso, yo creo que la divulgación científica está ya bastante acreditada, que no se puede leer en todos los sitios. Yo creo que la única fuente de divulgación más fidedigna es la revista Nature, ¿no? O al menos a nivel de vulgar, como puede ser el caso mío, ¿no? Que no conozco nada de ciencia. Y lo que sí es que yo estoy en contra de una divulgación no contrastada por las revistas especializadas, porque eso hace que haya negacionistas. Y hay escépticos de la ciencia y de los avances, precisamente pues, por divulgaciones que se hacen eco, medios de comunicación, televisión, redes, etcétera, que son perniciosas. Hasta ahí. ¿Alguien quiere decir algo más? Continúo pues. 6. El ARN. Mientras la atención estaba centrada en el ADN, algunos científicos se orientan hacia el estudio del ARN y su capacidad para facilitar la generación de proteínas y especialmente las enzimas. Es decir, lo que se denominaba el dogma central, el proceso por el cual la información genética pasa del ADN al ARN y a las proteínas. Varios investigadores descubrieron en 1980 que algunas moléculas de ARN podían por sí mismas escindirse y provocar una reacción química. A ese ARN catalizador se le llama ribocima, término formado por el ácido ribonucleico más enzima. Y precisamente Doudna orientó su tesis en 1985 hacia la posibilidad de que esas porciones de ARN tengan la posibilidad de replicarse. Con la ayuda de su director de tesis, Jack Szostak, logró en 1998 crear una ribocima con la habilidad de cortar y ensamblar una copia de sí misma. El hallazgo convierte a Doudna ya en una figura en alza. Incluso Watson la invita a impartir una conferencia. Szostak destaca de ella, de Doudna, una doble cualidad, muy buena en el trabajo de campo y también en cuestionarse grandes preguntas. 7. Plegamientos y giros. En 1988, Doudna se casó con un estudiante de medicina de Harvard, Tom Griffin. Se divorciarían en unos pocos años, pero las diferencias se habían notado enseguida. La ciencia ocupa toda la cabeza de Doudna, mientras que Tom tenía muchas y más variadas inquietudes que permanecer horas y horas en el laboratorio. Doudna decidió que para seguir avanzando en el conocimiento del ARN necesitaba saber qué aspecto tenía. Debía conocer los giros y plegamientos de las estructuras tridimensionales de ARN con la capacidad de cortarse y ensamblarse a sí mismo. Así que tras su doctorado elige en 1989 para su trabajo postdoctoral un laboratorio de biología estructural. Su primer objetivo era cristalizar el ARN, convertir una molécula líquida en una sólida que permitiese distinguir sus formas. Lo consigue accidentalmente. Una incubadora a la que fallaba el control de temperatura permite descubrir que para cristalizar la molécula hacía falta más calor. En 1993 acepta impartir clases en Yale y se lleva con ella a su ayudante de laboratorio y estrecho colaborador, Jamie Kate. Cuando 2 años después sus trabajos están en un punto culminante, el diagnóstico a su padre de un melanoma obliga a Doudna a interrumpir su presencia casi continua en el laboratorio para viajar con frecuencia a Hilo, donde tiene que permanecer periodos prolongados. Solo tras su muerte llegué a comprender cuánto había influido en mi decisión de convertirme en científica, dice de su padre, al que atribuye
su amor a las humanidades y su afición por la intersección de esta con la ciencia. Paradójicamente, el fallecimiento del padre coincide con su primer gran logro científico: desvelar la mecánica por la que el ARN podía construirse como una enzima que se cortaba, se ensamblaba y se replicaba a sí misma. Esto me ha llevado a plantear dos preguntas que os he dado. La primera, sobre su vida personal y su matrimonio. Sobre el divorcio, dice el autor: ella quería pasar las noches y los fines de semana en el laboratorio. No resultaba conveniente que todo el mundo fuese así, pero sí que lo es que algunos lo sean. Y yo pregunto, ¿es la ciencia, como otras vocaciones, una actividad excluyente de otras dimensiones de la vida? Para ser científico tienes que renunciar a otras cosas, vaya. Y 8. ¿Dónde atribuye a su padre la influencia decisiva para dedicarse a la ciencia? ¿Achacar a nuestro entorno influencia en nuestras motivaciones es un reconocimiento del peso de los demás en nuestro pasado o una justificación idealizada por nosotros a posteriori? ¿Alguien tiene opinión al respecto? Jorge. Bueno, de la primera quiero decir que efectivamente ser un obsesivo puede ayudar a avanzar en cualquier cosa. Ahora, a ayudar a relacionarte y a mejorar tu vida social, no estoy muy seguro. De hecho, ella la condujo al divorcio, pero bueno, luego se volvió a casar. Y bueno, el divorcio es positivo también, es una oportunidad. En fin, respecto a lo de la influencia de los padres, pues por supuesto que sí. Yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Digamos, es esto que dices de una justificación idealizada por nosotros a posteriori. No, yo, pensando en mi caso personal, no lo veo como una justificación, lo veo realmente como una influencia decisiva, ¿no? Cómo fueron tus padres, cómo te educaron. Bueno, no sé, son respuestas muy malas estas dos. Paso la palabra, hasta aquí. Carmen. Sí, yo quería recordar mi intervención primera en relación con la amiga que tuvo que ser desplazada por un compañero porque se iba a dedicar luego a los hijos, cosa que no sucedió. Ella llegó a ser un alto cargo de Telefónica, bueno, pero que sí, que condiciona muchísimo, en el caso de la mujer, pues condiciona muchísimo el tema maternal y el tema de la estructura que está montada patriarcal. Eso está claro. Conozco la hija de una amiga que es científica, que ha renunciado a casarse y a tener hijos, porque le interesa seguir con su profesión y sabe que es un impedimento grande para poder viajar, para poder meterse en un laboratorio sin horas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un tema sociológico que resolver ahí, bastante importante tanto para el hombre como para la mujer. Y yo no sé, es que también nos enviciamos con los trabajos y parece que solo que va la vida a veces en que no existe nada más que el trabajo. Y ahí me quedo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Sigo pues. Berkeley. Doudna y Jamie Kate se casaron en Hilo en el 2000. Kate era el ayudante del laboratorio, con el que tenía un trabajo estrecho. Ella estaba cómoda y reconocida en Yale, estaba cómoda y estaba reconocida en Yale, pero Kate era profesor del MIT. Así que se plantearon una solución que les permitiera trabajar en la misma ciudad. Para retener a Doudna en Yale, la universidad intentó solucionar lo que académicamente se conoce como el problema de los dos cuerpos, ofreciendo un puesto a Kate, pero en un laboratorio en el que él creía que no podría destacar profesionalmente. Harvard, por su parte, también hizo una propuesta a Doudna que le permitía estar cerca del MIT. Sin embargo, finalmente sería la Universidad de California en Berkeley la que presentó una oferta más conveniente al proponer plazas para ambos. Además, a Doudna le gustaba que fuera una universidad pública, de modo que se decidieron por ella.
Berkeley refleja la evolución de la inversión pública estadounidense. En 1980, más de la mitad de los fondos eran estatales. En el 2000 ya solo representaban el 30% y en 2018 bajó al 14%. Actualmente la matrícula cuesta 11.714 euros, más del triple que en el 2000. Para un estudiante de fuera del estado, los gastos, matrícula, alquiler, comidas, transporte, etc., llegarían a 54.250 euros al año. Ayer los trabajos del DOUNA se orientan a desentrañar los mecanismos por los que el ARN habilita a algunos virus a tomar el control de la maquinaria encargada de producir proteínas de la célula. En concreto, se interesaba por la interferencia de ARN, el proceso por el cual unas moléculas se inmiscuyen en el ARN mensajero que dirige la formación de una proteína. En el 2000, la investigación concluye que la enzima responsable se podía llegar a manipular, lo que abría el horizonte a utilizar la interferencia de ARN para proteger a los humanos de las infecciones. Solo meses después del artículo de DOUNA, un científico español no muy conocido publica otro artículo desvelando que había descubierto un mecanismo utilizado por las bacterias para defenderse de los virus. Y eso corresponde a la segunda parte, y antes de ello se suscita una pregunta. ¿Tiene sentido que en el presupuesto de la universidad se reduzca porcentualmente de financiación pública si se compensa con la aportación de la sociedad civil? Jorge. Pero estaba la mano de Carmen, ¿no? No sé si... Creo que Carmen es que no ha bajado, creo. No he bajado la mano, pero me voy a tener que marchar y creo que no, tiene que ser, el proyecto tiene que ser desinteresado, las inversiones deberían venir del Estado y luego las investigaciones que hagan privadas, pues que tengan sus propios éxitos, pero al margen de utilizar recursos públicos. Esa es mi opinión. Gracias. Jorge. Vale. Sí, gracias. A ver, a mí me parece que tiene sentido que haya un sistema, como por ejemplo el que tienen en el Reino Unido, que yo lo pude conocer, porque estudió allí, que es que el coste de la universidad, que en aquel entonces era como 12.000 euros al año, creo que es el fee de la universidad, el coste de la universidad en sí, a eso hay que sumarle el alojamiento, los gastos de estancia, tal, pero que ese coste de la universidad, el Estado tenga unos mecanismos para financiarlo al 100% y que los beneficiarios, los estudiantes, puedan devolver ese préstamo a lo largo de 30 años en la medida en que trabajen en la profesión que han adquirido en la universidad, lo cual me parece un sistema excepcional, porque quiere decir que si tú estudias pero luego no trabajas por el motivo que sea, pues bueno, pues no lo tienes que devolver. O si... Entonces, el que realmente ejerce lo que le enseñó la universidad, pues a lo largo del tiempo va destinando un 10% de su salario para ir pagando, para ir devolviendo el préstamo. A mí ese sistema me parece muy bueno porque permite que las universidades tengan grandes presupuestos, que en gran medida ese presupuesto se construya por los mismos beneficiarios de la educación que reciben. Y no un sistema puramente público en el cual no hay ninguna manera de medir hasta dónde lo que tú das genera un retorno o no, es un poquito indiscriminado y la consecuencia de eso es que se hace mucho más difícil conseguir el presupuesto para una educación de calidad, creo, ¿eh? Eso es un modelo anglosajón que no lo vemos en nuestros mundos latinos. ¿Alguien le da réplica a Jorge? Réplica, es mi hermana, seguro me va a replicar. No pensaba, no. De todos modos, yo estoy a favor de la educación superior como un derecho, así que no estoy a favor de eso. Este es el modelo chileno, que es el que generó todas las, o sea, que las familias se tenían que endeudar. Bueno, ahora hay personas acá de Chile, ¿no?
pero que generó muchísimas de las protestas estudiantiles y de las protestas de la sociedad civil y que llevó a una nueva constitución, ¿no es cierto?, en Chile. Pero porque tienen Entonces, que devolverlo sí o sí, pero digamos, aquí lo que estoy diciendo es, si tú no trabajas, no lo devuelves, y si trabajas, destinas un 10% a devolverlo. Es así el sistema, y hay 30 años para devolverlo. No creo que sea así en Chile, bueno, se ha ido ELA, pero... bueno, no sé. Bueno, no lo En fin. Jesús Alberto, que estabas hoy muy callado. No, los estoy escuchando muy atentamente y al tratarse de un tema del cual yo sé poco, Jorge, Paco, Walter, Silvina, pues he preferido escucharles. Quiero decir, sé poco en el sentido de estar informado sobre descubrimientos científicos, sobre políticas universitarias que estimulan, digamos, la posibilidad, como la que tiene la protagonista del libro, de formar parte de una universidad y dedicar toda su vida entera a la investigación. Esto sería maravilloso si en México existiera como tal. Lo siento yo todavía como una parte de un cuento de hadas, Paco, pero sé o estoy convencido de que en países del norte global seguramente la situación es muy distinta. Y respecto a lo que decía Jorge, yo por ejemplo pues puedo dar mi testimonio como egresado pues de las dos universidades más importantes del país aquí en México, la UNAM, la universidad pública más grande de México, y el TEC de Monterrey, la universidad más grande a nivel privado y además con este carácter tecnológico. Yo puedo dar mi testimonio en el sentido de haber sido becario durante todo el tiempo que estudié la licenciatura en el TEC de Monterrey, con un esquema similar al que comenta Jorge, pero pues ciertamente si existiera esa posibilidad de no hacer un pago, si no se ejerce o si no se adquiere, no se tiene un trabajo, una remuneración fija, o bien, como lo dice Jorge, si fuese a partir de un 10% del salario, un pago fijo mucho menos oneroso de lo que representaría o de lo que representó en mi caso y para muchos compañeros becarios, el poder después retribuir esa beca crédito que tuvimos. Creo que habría mucha más posibilidad de que nos dedicáramos menos a la cuestión mercantil, de que el egresado y el universitario estuviera menos preocupado por mercantilizar o por obtener rápidamente beneficios económicos de su aprendizaje, y estaríamos más interesados en la generación de conocimiento. Desafortunadamente aquí no se ha llegado a este tipo de movilizaciones como las que menciona Jorge en Chile y en otros países de Sudamérica. Y la verdad es que estamos imbuidos demasiado por el tema mercantil. Yo creo que mucho de lo que se describe en este libro, porque he leído tu resumen, Paco, apunta a una manera de mirar la ciencia mucho menos desprovista de los intereses tan fuertes que hay grupales o gremiales, y a veces hasta de género en las universidades, ¿no? Entonces yo creo que el esquema que Jorge comentó debería ser replicado en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y eso haría mucho más interesante y nos enfocaría mucho más al aspecto científico que a otras cuestiones, ¿no? Muy bien. ¿Os parece que continuemos entonces? Sí. Bueno, pues entramos ya en la segunda parte. Repeticiones agrupadas. Un estudiante de posgrado de la Universidad de Alicante, Francisco Mójica, durante una investigación de secuencia del ADN de unos organismos unicelulares sin núcleo de la salina de Santa Pola, por cierto, aquí muy cerca de donde estoy, detectó secuencias de ADN repetidas a intervalos regulares que parecían palíndromos.
Tras breves trabajos de postdoctorales en Oxford y Salt Lake City, cuando Mojica vuelve a España en 2001, reúne un grupo de investigadores para estudiar estas secuencias repetidas, a las que denominó CRISPR, por las siglas en inglés de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. 2 años después de acuñar el nombre, cuando estaba metiendo en la base de datos las secuencias espaciadoras de una bacteria, detectó que estos segmentos se encontraban también en el virus que atacaba a las bacterias. Entendió que era un gran descubrimiento, porque se podía colegir que las bacterias tienen un sistema inmune que les permite recordar virus que les han atacado en el pasado. Se trataba de un sistema de defensa que tenía unos 3.000 millones de años. Pero no solo es que las bacterias con esas secuencias no se infectaban de los virus que tenían esos mismos segmentos, sino que además, cuando surgen nuevos virus, las bacterias que sobreviven son capaces de incorporar parte del ADN de aquellos, legando así a su progenie la inmunidad adquirida. Mojica tuvo clara la trascendencia del descubierto y presentó un artículo para divulgarlo, pero no encontraba revista que quisiera publicarlo. Finalmente, el artículo sale a la luz en 2005, 2 años después del descubrimiento. Free Speech Movement Café. Solo unos meses después de la microbióloga Gillian Banfield, que había leído el artículo de Mojica y que trabajaba también con bacterias presentes en entornos extremos, coincidió con los estudios del español. Como pensaba que el sistema CRISPR funcionaba por interferencia de ARN, contactó con Doudman, que era ya una reconocida especialista en este campo. Doudman nunca había oído hablar de CRISPR, pero quedó tan impresionada con lo que vio que tuvo claro que el tema que había pertenecido al ámbito de los microbiólogos, como Banfield o Mojica, reclamaba ya la intervención de especialistas de otras disciplinas. Unión de fuerzas. Como no había nadie en el laboratorio de Doudman que se manejase con el CRISPR, incorporó a 2 jóvenes con el objetivo de diseccionar el sistema en sus componentes químicos y estudiar cómo funcionaba cada uno de ellos. Conviene señalar que las enzimas son un tipo de proteína cuya función principal es la de actuar como catalizador de reacciones químicas. Estas enzimas asociadas a los CRISPR, las Cas, habilitaban el sistema para cortar y pegar los nuevos recuerdos de virus que pueden atacar a la bacteria. Además, generan unos segmentos cortos de ARN conocidos como ARNCR, que tienen la capacidad de guiar a una enzima que actúa como tijera hacia cualquier virus peligroso y cortar el material genético de este. La bacteria logra así un sistema inmune adaptativo. 12. Los fabricantes de yogur. La historia de tecnología de CRISPR parece ajustarse al modelo lineal de investigación. La curiosidad incentiva la ciencia fundamental y el desarrollo de esta permite investigación aplicada. Pero en realidad, como ocurre en muchas ocasiones, la relación ciencia-invención es una calle de doble dirección. 2 franceses llevaban una investigación con el respaldo de una empresa danesa de alimentación interesada en cultivos bacterianos para fermentación de productos lácteos. Apoyados en la inversión de esta compañía y en sus registros históricos bacterianos, pudieron confirmar la teoría de Mojica y lograron en 2005 la primera patente de un sistema que permite vacunar cepas bacterianas para protegerlas de algunos virus. En 2008 se organizó el primer congreso CRISPR. Contó con la participación de Mojica y ayudó a estandarizar la jerga sobre el sistema. El autor del libro pondera las relevancias de estos congresos porque, aunque la colaboración a distancia puede funcionar, la proximidad física puede desencadenar reacciones más poderosas. Las ideas se consolidan si los implicados toman café juntos, comenta en alguna ocasión. En este primer congreso, 2 investigadores de Chicago señalan que el objetivo del CRISPR es el ADN. En este congreso, 2 investigadores de Chicago señalan que el objetivo del CRISPR es el ADN, no es una interferencia de ARN, como hasta entonces se creía. Este descubrimiento tenía relevancia porque suponía que se podría convertir en el futuro en una herramienta para la edición genética. Quisieron patentarlo, pero no se lo autorizaron porque esa conclusión, aunque acertada, no tenía ninguna prueba experimental que lo secundase. Pregunta 10. ¿Hay que apostar por la ciencia fundamental o por las investigaciones aplicadas? ¿En qué medida la inversión empresarial en ciencia aplicada no subvierte el fin de la ciencia? Eso ya va en línea de lo que planteaba Pepa antes de marcharse.
Jorge. Bueno, yo voy a responder por lo que he aprendido de escuchar a mi hermana, que ya que no habla ella, lo digo yo, pero entiendo que la ciencia fundamental, la ciencia básica es fundamental. Suele ser más difícil conseguir la financiación porque generalmente tiene que ser financiación pública para financiarla, porque no tiene una aplicación inmediata. Y lo que preguntas después de en qué medida la inversión empresarial en ciencia aplicada no subvierte el fin de la ciencia, pues supongo que sin duda sí. Al fin y al cabo no vas a hacer una inversión si no esperas tener un retorno, con lo cual solamente se financian aquellas investigaciones que pueden conducir a unas patentes, que pueden conducir a un gran negocio. Nadie va a hacer nada por amor al arte, salvo figuras un poco filantrópicas, que no sé hasta qué punto son tan filantrópicas, tipo Bill y Melinda Gates, que aquí en el libro los nombra también. Millonarios que por ahí en un momento dado ponen 100 millones de dólares por aquí, 100 millones por allá, para investigaciones que tienen que ver con un interés humano, así, de desarrollo de vacunas, tal. Pero no es tampoco ningún tonto porque siempre compra acciones de esas compañías y si llega a ser exitosa, pues él también va a ganar. Por tanto, yo creo que sí, que subvierte de alguna manera, condiciona el fin de la ciencia. Muy bien. Walter y luego Jesús Alberto. Hace unos años, un autor argentino, Andrés Oppenheimer, publicó un libro sobre estos temas. Entre las conclusiones centrales de ese libro, desde la década del 80 del siglo XX, pero con mayor énfasis en el siglo XXI, estamos en la economía basada en el conocimiento. Quienes tienen la capacidad de innovar y de generar productos y servicios basados en el conocimiento agregan mayor valor y son sociedades que producen mayor riqueza. Los países que solo exportan materias primas o productos con escasa cantidad de valor agregado, está la implicación, generan menos riqueza. Él trae muchos ejemplos, pero por citar solo un ejemplo, seguramente hay que actualizar los datos, pero parece que las proporciones todavía se mantienen. Google solo vale casi 4 veces el Producto Interno Bruto anual de Bolivia, con todos los problemas que tenga para medirse el PIB, permite hacer algunas comparaciones. En este contexto resalta que los países que apoyan y desarrollan la investigación son los que están obviamente en los primeros lugares de innovación. Y en eso juega un papel importante el sector privado, en el involucramiento de la investigación. Ahí tiene que ver con la pregunta, como decía Francisco, que Pepa se hacía, y trae los siguientes datos. El involucramiento, la participación del sector privado por países en la investigación. Corea, el 74%. Estados Unidos, el 64%. China, el 60%. Los países latinoamericanos, menos del 30%. Hasta ahí. Demoledor. Jesús Alberto. Sí, gracias, Paco. Brevemente yo diría que, y insisto, pues me perdonarán mi desconocimiento del tema y lo digo porque pues es importante expresar que yo reconozco que hay muchas personas que están mucho más enteradas que yo de esto. Yo me he dedicado toda mi vida al periodismo, pero a mí me habría encantado dedicarme también a la investigación científica, social, por ejemplo, en el caso del urbanismo. Y yo lo que noto en el caso mexicano, que es del que puedo hablar, aquí mucho se discute sobre la posibilidad que tiene una sociedad si apuesta por mejorar la educación en todos los niveles, desde el nivel muy básico hasta el nivel superior, y por impulsar la investigación. Yo creo, incluso además se habla si la educación debe ser, y la investigación científica y tecnológica deben ser o no
factor que debe impulsar el Estado. Yo creo, estoy convencido, yo coincido con Walter en lo que habla acerca de Oppenheimer y de esta visión que tienen también muchos otros científicos. Yo podría citar, por ejemplo, a Manuel Castells, que es una de las personalidades y de los investigadores más importantes en el ámbito de lo urbanístico, del fenómeno urbano, a quien yo he seguido mucho. Y creo que coincide, y de hecho ha escrito libros con relación a este tema. Yo creo que el hecho de que la ciencia implique una organización ya en nuestras sociedades mucho más compleja, yo creo que ya requiere tanto de el reconocimiento de que el Estado tiene una función fundamental de impulsarla, tanto la educación como la investigación científica, y sobre todo aquella investigación, para responder concretamente la pregunta de Paco, sobre todo aquella investigación que tiene que ver con la ciencia básica, a donde la iniciativa privada pues no va a estar tan interesada en que se desarrollen cuestiones, porque lo que quieren es un retorno rápido, digamos, de su inversión, o a corto plazo. Pero yo creo que ya la complejidad de nuestras sociedades actuales en la globalización ya implica pues una intervención de los dos sectores, ¿no? Porque si el científico, como bien lo ha mencionado Jorge, no es capaz de explicar la importancia que tienen sus investigaciones o sus hallazgos, de promoverlos, lamentablemente también teniendo que hacer uso de los medios de comunicación, y con este riesgo de que a veces desvirtúen un poco el sentido, como ya se ha comentado en el debate, a lo largo del debate, de algunos de estos hallazgos. Yo creo que es indispensable que el Estado como base se enfoque en aquellas cuestiones que tienen que ver con la ciencia muy básica, y permitir de alguna manera ciertos esquemas asociándose con la iniciativa privada para permitir que también haya investigación aplicada que pueda llevarse a la práctica con mucha mayor rapidez. Pepa mencionaba el tema de la medicina como un aspecto fundamental en este sentido, y yo creo que también en las ciencias sociales debe haber, sobre todo en el urbanismo, por ejemplo, me pongo a pensar en temas de transporte, en temas ecológicos, en donde es indispensable que haya medidas urgentes, ¿no? Y acciones urgentes para resolver problemas prácticos, inmediatos. Yo creo que sí debe haber esa combinación, ¿no? Yo lo que sí lamento, y lo digo nuevamente un poco de manera testimonial, es que en el ámbito del que yo conozco, de universitario, de privado, prevalece mucho posiciones dogmáticas, hay que decirlo así, en el caso mexicano. Yo lo que veo es que es muy lamentable que uno se forme en las universidades, incluso en la universidad pública más importante del país, y que lo que uno aprende en el aula no corresponde ni siquiera con la organización interna de nuestras universidades, ¿no? Muchas personas que llegan a niveles directivos, pues lo que terminan haciendo es decidiendo de manera dogmática a veces sobre cuestiones en donde uno diría, ¿y dónde está lo racional? ¿O dónde está el razonamiento, ¿no? Con relación a estas decisiones, ¿no? Pero yo creo, para ir a la pregunta, Paco, que deberían impulsarse ambas, y sobre todo desde el reconocimiento de que el Estado debe ser la base, y que muchas universidades pues dejen de temer, incluso las universidades con financiamiento público, y adopten esquemas como ocurre en universidades estadounidenses, en donde hay esquemas mixtos, ¿no? de financiamiento, y que eso permita que la ciencia avance para darnos un mayor bienestar a todas las personas. Silvina. Bueno, no, solo que una de las cosas que quería aclarar es que básico versus aplicado no quiere decir Estado versus privado. Por supuesto que el privado tiende a hacer investigación que eventualmente se pueda monetizar, por lo tal va a tener algún tipo de aplicación. Pero el Estado también financia todo, financia básico y financia aplicado, y es
importante que se financien las dos cosas, porque muchas veces a partir de la investigación básica surgen descubrimientos inesperados. Y en particular algo que moviliza muchísimo la inversión en Estados Unidos en particular, es todos los desarrollos que tienen que ver con la carrera armamentista, o sea, y eso es principalmente estatal, y a partir de ahí surgen muchísimos descubrimientos, lamentablemente. Bueno, lo voy a dejar ahí, que estoy en el medio de una cosa. Vale. Bueno, lo otro que quería decir lo que quería decir también es, por ejemplo, la web nació a partir de una cuestión totalmente básica, e Internet nació a partir de financiación del Ejército de Estados Unidos, o sea, hay cosas inesperadas de todo tipo de inversión. Muy bien. Gracias, Silvina. Llegados a este punto, no sé, Jorge, si no sería ya conveniente no seguir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Podemos dejar aquí. Tenemos previstas 4 sesiones. Por eso podemos retomar. Podremos retomar. Así que nada, te agradezco muchísimo, Paco, porque es un libro muy difícil, con muchísima información, quizás excesiva. Ya haremos un balance, Sí. ¿no? Porque muy historiado, cada vez que aparece una persona, y cuando fue a comer con este, cuando fue con el otro. Sí, parece como que no quiere dejarse nadie fuera, ¿no? Sí, tiene un punto de eso. Faltaría un poquito de síntesis, ¿no? Así, ¿cómo sería este libro si tuviese 200 páginas? Por ahí sería mejor. Pero bueno, eso Walter, lo veremos. Walter. Siguiendo el comentario de Jorge, me parece que ese es el estilo del autor. Y es un estilo que de alguna manera me parece que requiere mucho trabajo y en el cual tiene mucha habilidad, porque de alguna manera uno como lector se siente casi como testigo presencial de los acontecimientos. El mismo estilo lo desplegó para escribir la biografía de Jobs, y también es así con toda la minuciosidad. De alguna manera es un autor que ha documentado muy bien las dos revoluciones, la revolución en los computadores y la revolución en la vida. Pero sí, es un trabajo admirable. Y creo que tengo que decir algo, y es que admiro a los que hacen el resumen de la guía de lectura, porque me parece que es un trabajo yo lo veo muy difícil, y me parece que Paco aquí ha hecho un excelente trabajo, porque lanzarle el diente a este libro que es muy complejo es una labor de gigantes. Felicitaciones. Muchas gracias, Walter. Me sumo plenamente. Lo que no sé es si no habré cometido múltiples incorrecciones por mi desconocimiento del tema. Es posible que haya cosas que no se ajusten exactamente a la realidad. Seguramente Silvina puede decirnos dónde he metido la pata. No, pues está muy bien, la verdad. Te agradezco muchísimo. Y te quiero decir, Walter, que tú ya estás fichado como moderador el año que viene. Por tanto, tendrás que ir pensando ya desde ya él o los libros que vas a moderar. No te vas a poder escapar. Por tanto, no pongas el listón tan alto. Vas a tener que hacerlo. Ve pensando. Ya estás tardando en pensar qué libro vas a moderar. Bien. Pues, bueno, la semana que viene tenemos vacación también, porque como hemos cancelado las 2 sesiones del libro que moderaba Enzo y las pasamos a agosto, pues tenemos descanso. Que bueno, no me viene mal, porque así disfruto de la fiebre del sábado por la noche. Pues nada más, que tengáis buena semana. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Chao. Adiós, hasta luego. Muchas gracias.